Buenos días a todos y todas y bienvenidos como siempre un miércoles tecnológico más, que por fin hemos podido recuperar como tal los miércoles tecnológicos a estos webinars que llevamos haciendo pues ya bastantes años, desde el año 2020 de hecho, en colaboración con uno de nuestros partners más importantes, más tecnológicos y de mayor relevancia como es Schneider Electric, a la que por supuesto como siempre pues agradecemos un miércoles tecnológico más su presencia en el día de hoy. Bueno, por mi parte comentaros, hoy tenemos con nosotros a don Ángel Argente del Castillo, ¿vale? Que es especialista en soluciones industriales de UPS, que nos va a hablar un poco sobre todo lo que son los sistemas de alimentación ininterrumpida, ¿vale? Tanto de baterías de plomo como de litio, con sus características, tecnologías, los pros y los contras que tienen unos y otros. Y también haré una pequeña introducción a los documentos PEP de los productos de Schneider Electric y puede ser que también un poco sobre las herramientas y diseño, especificación para llevar a cabo proyectos. Así que nada, normalmente aquí nos acompaña también Xavier Barniz, de momento no ha podido conectarse por un tema, pero me ha comentado que es posible que pueda conectarse al final de la reunión, entonces no sabemos, pero bueno, a ver si es posible que se pueda llegar a conectar. Como siempre, comentaros también un par de cosas a nivel de funcionamiento. Deciros que, como bien sabéis, tenéis un apartado abajo que se llama preguntas y respuestas, ¿vale? Al final de la reunión, nosotros responderemos a todas vuestras inquietudes, pero todas aquellas que estén formuladas a través de esa herramienta, ¿vale? Si las formuláis a través del chat, es posible que no las podamos responder porque es posible que se pierdan porque la gente pues se saluda, se comenta y demás. Entonces, para tenerlas todas reunidas y unificadas en un punto, por favor, formularlas a través de este elemento. Y por mi parte, poco más. Agradecer como siempre a todos y todas que estáis hoy en este día de hoy, esperando que por supuesto que sí va a ser una charla realmente productiva y entretenida. Y dejo paso al experto en estos temas, que es Ángel. Muchísimas gracias, Ángel, por estar hoy con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros, a Cogiti, por la invitación, como siempre. Y como tú has dicho, pues vamos a dar una charla más relativa a las baterías en sí que a los sistemas de alimentación interrumpida. Esta, como ya habíamos dado algunas anteriores sobre estos tipos de producto y demás, pues no vamos a profundizar ni hacer gran comentario sobre los sistemas de alimentación interrumpida, que entiendo que todos conocéis y sabéis pues, que Schneider es líder mundial en este tipo de productos. Pero vamos a hacer pues, básicamente unas píldoras, le llamamos nosotros, con comentarios y en base a cuestiones que nos proponéis, preguntas que nos vais haciendo. Y pues esto, comentar un poco el asunto de las baterías en esta aplicación, que es casi todos son comentarios que son aplicables a otros entornos de uso de las baterías, como puede ser en la solar o puede ser pues, en el almacenamiento de energía o cualquier otro que utilice este tipo de baterías. Ya digo que aquí nosotros comentarios un poco como usuarios y proyectistas, ya que nosotros en sí no somos fabricantes de ningún tipo de batería, sino que usamos unas u otras según necesidad. Entonces, también en base a esto, pues iremos comentando un poco pues, los pros y contras o comentarios en sí sobre el tema de las baterías. Como os han comentado en la introducción, al final pues haremos un poco de cuestiones de ruegos, de consultas, preguntas, lo que queráis, pero intentar no comentarnos por el chat porque nos despistamos un poco, a veces no lo vemos porque estamos más pendientes de lo que estamos diciendo o enseñando y se va quedando ahí un poco atrasado. Entonces, pues en la sección esta de preguntas podéis ir dejando vuestras consultas. Como os decía, pues muy rápido. Esto es digamos, un guión muy general de lo que nos gustaría comentar. Intentaremos ceñirnos al tiempo previsto. Hablaremos también muy rápidamente al final un poco del tema de sostenibilidad ambiental, de lo que son pues, los certificados PEP. Y bueno, pues lo dicho, vamos a ir viendo un poco pues todo lo que es relativo
al tema de las baterías. Bueno, como os decía, y sin entrar en un análisis profundo, porque para eso están los respectivos fabricantes de baterías de cada una de las tecnologías, en el entorno actual de todo lo que es el almacenamiento de energía, pues se han ido añadiendo diferentes tecnologías. Como sabéis, la batería pues es uno de los elementos eléctricos más antiguos, una de las primeras invenciones de Alejandro Volta, y han ido evolucionando durante los años, pero durante muchos años la evolución tecnológica, entre comillas, si bien el producto en sí pues se ha ido evolucionando tecnológicamente a más calidad, en sí, dijéramos, el esquema, el modo de funcionamiento y las químicas o la tecnología aplicada no ha variado mucho. Ha sido realmente en los últimos 20 años cuando nos encontramos toda esta foto que veis de diferentes formas de almacenamiento, ¿no? Nosotros aquí lo tenemos un poco orientado, dijéramos, en dos ejes, que sería el tiempo y la potencia. Y en base a ello, pues vemos que pues hay una orientación más de un tipo de almacenamiento de energía pues en una franja o en otra, ¿no? Si miramos, por ejemplo, lo que serían las autonomías cortas, ¿no? Si entramos aquí en esta vertical, que sería alrededor de los 2-3 minutos, pues vemos que todo lo que queda aquí a la izquierda, en esta franja, serían las soluciones para muy cortas autonomías, para autonomías de segundos o de apenas un minuto, cosas así. Entonces, ahí veis que tenemos, pues, por ejemplo, los supercondensadores. Es una tecnología relativamente moderna que se utiliza mucho para muy cortas descargas, ¿no? Pues esto para descargas de apenas segundos, ¿no? Al final, ya sabéis, un condensador pues acumula y descarga muy rápidamente. Entonces, pues, bueno, hay esta tecnología aplicada a ella. Tenemos también los flywheel o volantes de inercia, que también sería una aplicación similar para almacenar energía con respuesta de autonomía de muy corto tiempo, ¿no? Eso es un disco normalmente pues, con una gran masa de inercia, un disco de acero, de plomo, según los fabricantes, pues diferentes tipos, que gira, está alimentado por un motor, está girando y entonces continuamente, en el momento que cesa el suministro eléctrico, pues precisamente, como dice su nombre, la inercia hace que ese volante continúe girando durante unos segundos, en algún caso hasta un minuto, un par de minutos, y ese volante pues alimenta un generador o un alternador según los modelos o según los esquemas de conexión, o hace el arranque de un grupo electrógeno, en fin, hace diferentes tipos de conexiones. Eso es sobre todo orientado a, lo que decimos, a las muy cortas autonomías, muy cortas autonomías. No es un ámbito en el que nosotros, como fabricantes de sistemas de alimentación interrumpida, nos movamos habitualmente y este tipo de producto pues lo utilizan pues, fabricantes específicos que hacen estas aplicaciones. Luego, en el otro extremo, cuando tenemos una demanda de mucho tiempo de autonomía, pues esto a partir de la hora, que sería prácticamente en esta vertical, pues aquí ya tenemos sí que los sistemas de baterías más modernas, ¿no? Las baterías redox, las baterías húmedas, diferentes tecnologías de baterías ya relativamente muy modernas, con unas aplicaciones muy concretas. Como sabéis, las baterías estas de flujo son baterías en las cuales tenemos dos depósitos en el cual una está el ánodo y el otro el cátodo y realizan una mezcla, pero con dos depósitos líquidos independientes y que se está utilizando para aplicaciones muy industriales. Tenemos el tema de las baterías saladas, que es un tipo de batería que se está utilizando en temas de aeronáutica y espaciales porque tienen la capacidad de trabajar a muy bajas temperaturas, o sea, a menos 100 grados y temperaturas pues, que se dan en la estratosfera y en el espacio. Y luego tenemos también pues, todo el tema de las células de combustible, ¿no? De las fuel cell, que esto pues, sí que es una cosa que está mucho más cercana. Ahora pues, está con todo el tema de la producción del hidrógeno verde y para el tema pues, de transporte de grandes volúmenes, pues está pensando que es una solución muy adecuada. En el tema de la automoción, pues quizás no es todavía una tecnología muy madura, pues porque esto implica un depósito para acumular
estimular el hidrógeno y entonces, bueno, ya sabéis que hay algún fabricante de automóviles que la está realizando, pero sobre todo se está aplicando más pues esto al entorno de ferroviario, el transporte marítimo. Recientemente, no sé si habéis visto también una noticia de que la naviera Maersk tiene previsto construir o ha mostrado interés por fabricar una fábrica, un centro de proceso de hidrógeno verde para utilizarlo como combustible para sus barcos. Entonces, bueno, hay todo este tipo de cosas. Pero nosotros, precisamente por la demanda de tiempos, para los sistemas de alimentación ininterrumpida, que cada día son más requeridos pues, por toda la conectividad que existe, pues nos movemos en la franja central, ¿no? Que sería pues, en la franja entre los 3, 4, 5 minutos hasta ahora. Eso no quiere decir que a veces no haya aplicaciones de 1 minuto o que a veces no haya aplicaciones de 4 horas. Pero no es lo más habitual y realmente cuando vamos a esas franjas, pues las otras tecnologías de almacenamiento suelen ser más actuales. En esta franja central pues tenemos la batería de plomo conocida por todos, ¿no? La batería de plomo ácido. La vamos a ir denominando siempre VRLA por un tema de que la batería, entre comillas, hermética con válvula de regulación es la que se utiliza actualmente. Las baterías de plomo abiertas ya han caído prácticamente en desuso, a pesar de que era una batería con una gran calidad técnica y una expectativa de vida muy alta. Luego, estas baterías de plomo, básicamente, pues la alternativa que tienen es o la batería de ion litio, que sabéis que inventó Sony hace unos 20 años, pues había estado durante unos años por cuestiones de precio y de industrialización, pues un poco ahí en la recámara, pero que lo mismo, de hace unos 10 o 12 años para aquí ha sido un boom y ahora prácticamente todo se ha transferido a baterías de litio. También todavía nos queda algo de tecnología de batería de níquel, sobre todo la antigua batería de níquel-cadmio, que se utilizaba muchísimo en instalaciones industriales, por lo mismo también, por su gran estabilidad, duración, era un producto pues, de muchísima calidad, pero que tiene varias limitaciones, es un producto que es bastante contaminante y difícil de reciclar y entonces entre que las prestaciones excepcionales que daba el níquel-cadmio, pues ahora ya prácticamente lo aporta el litio, pues una batería que está cayendo mucho en desuso. Entonces, básicamente nosotros nos vamos a centrar en la batería de plomo y en la batería de litio. En sí, conceptualmente es lo mismo, es un ánodo y un cátodo, que acumulan, dijéramos, energía química y que aplicándole una corriente eléctrica, pues se transforman y generan esa energía eléctrica. La diferencia fundamental es que la batería VRLA o batería de plomo tienen un separador entre el electrodo y entre el ánodo y el cátodo, pero que es poroso y que permite que el líquido que hay en medio, dijéramos, circule entre los dos lados. Y al mismo tiempo que haya un proceso químico continuo, mecánico, podríamos decirlo, o sea, hay una mezcla tanto del electrolito como de los ánodos y los cátodos, y hay una reacción química en la cual hay un desgaste físico del producto. Por contra, la batería de ion litio también es un ánodo y un cátodo, también con un separador, pero en este caso no se mezcla este electrolito con los ánodos y los cátodos, sino que realmente ejerce de separador y es simplemente al aplicar la corriente cuando tenemos la circulación entre ambos. Pero no hay esa mezcla ni esa degradación química. Esto es prácticamente la base del por qué pues, son más reducidas, más duraderas y bueno, todas las características que vamos a poder ir viendo un poco adelante, ¿no? Los electrodos positivos y negativos en ambos casos pues, se conectan a un circuito externo y al tratarse de baterías
que permiten tanto la carga como la descarga en función de en qué sentido fluye la corriente. Pues es lo que nosotros conocemos pues, como acumuladores de energía. Tenemos también las baterías primarias, que son lo que entendemos o conocemos como pilas, que son baterías en las cuales el proceso es unidireccional y no reversible. Entonces, por eso, cuando se van desgastando, pues, se agotan. Finalmente, pues nos deshacemos de ellas porque el proceso no tiene reversibilidad. Mientras que en este tipo de acumuladores, pues sí que lo tenemos, ¿no? A grandes rasgos, las diferencias en cuanto a prestaciones de la batería de plomo y de litio en cualquiera de los tipos, no solo en nuestras aplicaciones, sino en general, conceptualmente, son, por un lado, que la batería de litio tiene una mayor densidad específica, una densidad energética, o sea, en el mismo volumen pueden producir más electricidad. Luego tienen una vida estimada mucho mayor y eso pues, viene dada, por un lado, pues porque dijéramos un modo de funcionamiento, como decía, pues implica menos desgaste y, por otro lado, ese menor desgaste permite también que haya muchos más ciclos de carga y descarga. Cada vez que cargamos una batería y la descargamos, es como si le fuésemos dando un mordisquito a su vida, ¿no? Entonces, llega un momento que has agotado esa capacidad que tiene para cargar y descargarse, ¿no? La batería va perdiendo prestaciones y llega ese momento en el cual pues, ya no podemos sacarle el rendimiento deseado. ¿Qué pasa? Pues como veis aquí, la batería de plomo, una estimación, hay fabricantes de plomo pues, que dan hasta 500 ciclos de carga y descarga. Hay baterías de plomo de muy alta calidad que pueden dar pues, también hasta 1000 o 1000 y pico ciclos de carga y descarga, pero son ya baterías muy específicas y que no son, digamos, la que podríamos considerar de uso más o menos general en nuestro entorno. Por contra, las de litio siempre están por encima de los 1000 ciclos. De hecho, estamos viendo pues, ya baterías que anuncian pues, 3000, 4000, 5000 ciclos de carga y descarga. Si pensamos cuántas veces podemos requerir a una batería que se cargue y descargue, a lo mejor el caso más extremo pues es tanto las solares como las del automóvil, que sería cada día, pues podéis extrapolar pues, la cantidad de días que pueden llegar a funcionar estas baterías. El hecho de que tengan esta cantidad de ciclos y de carga y descarga no quiere decir que al final de esos ciclos la batería sea para tirarla, ¿no? De hecho, lo que marca esto es el punto en el cual la batería llega a un nivel de tensión en el cual ya no es útil para este tipo de aplicación. Pero como sucede también en el tema de automóvil, por debajo de ese nivel de tensión la batería todavía se puede aplicar para otras aplicaciones en las cuales pues, no requeramos este tiempo, digamos, esta capacidad de la batería. Entonces, por eso se habla mucho de la segunda vida de las baterías de litio, sobre todo en el entorno del automóvil, ¿no? En el entorno de los UPS y del almacenamiento de energía, la verdad es que podemos apurar muchísimo más la batería, porque sigue prácticamente mientras nos vaya una cierta autonomía, no es crítico, ¿no? Así como a lo mejor pues, en un coche o en una planta fotovoltaica pues, que solo te dé la mitad, pues ya no te es útil. Sin embargo, pues a lo mejor en un sistema de almacenamiento de energía todavía puede ser una aplicación perfectamente válida. Esto, dijéramos, todos estos datos son las estimaciones de laboratorios de los diferentes fabricantes. Al final, todo este proceso lo que viene es marcado por la fiabilidad de los conjuntos. La batería de plomo, normalmente, el principal problema que tiene es que con el envejecimiento, con este funcionamiento, pues por
proceso químico que tiene tan agresivo, pues provoca fenómenos, por ejemplo, de la sulfatación, que entonces provoca internamente la corrosión del equipo, incluso exteriormente, las formas, interiormente, en esta rejilla que hemos visto que es la que permite que se mezcle el electrolito, y entonces esto provoca pues, que el líquido pierda la parte de agua, se caliente y entonces pues, entramos en un proceso térmico que es el que acaba destruyendo. En el caso de la batería de plomo, ¿no? Lo más típico pues, es esto, ¿no? O sulfatación o bien corrosión interna de la rejilla. En el tema de las baterías de litio no tenemos tanto problema porque no se produce este fenómeno de sulfatación, pero sí que se produce un problema de calentamiento también, en el cual pues, también se produce esta fuga térmica. Cuando se van produciendo todos estos procesos, al mismo tiempo pues, va aumentando la resistencia, ¿no? Aumenta la impedancia y es una forma, entre comillas, que hay pues, de ir vigilando cuál es el envejecimiento de la batería, ¿no? Y de hecho, cuando se hacen los mantenimientos de baterías, es, dijéramos, uno de los aspectos que se vigila. Este proceso de calentamiento, que a priori, todas las baterías, yo siempre digo que las baterías, entre comillas, y que me perdonen mis amigos fabricantes de baterías, si hay alguno, aquí es que es el elemento más pestoso de la instalación, porque no les gusta el calor, tampoco les gusta el frío, no les gusta si las descargas mucho, no les gusta si las descargas poco. O sea, realmente no hay ninguna regla escrita, no podríamos hacer una tabla de cuál sería el mantenimiento perfecto para una batería de cualquier tipo para optimizarla en cuanto a funcionamiento y en cuanto a vida útil, ¿no? La batería en sí funciona mejor, o sea, los procesos químicos o los procesos digamos, de creación de electricidad funcionan mucho mejor con el calor en general, todos los tipos de baterías. Cualquiera que se pegue una charladita también se dará cuenta que eso, con el móvil se dará cuenta que eso se traduce en que contra más lo usas más se va calentando. Por contra, cuando las temperaturas son frías funciona mucho peor, pero con una temperatura fría la batería dura mucho más y con una caliente dura mucho menos. Por eso digo que no le gusta ni el frío ni el calor. Lo mismo, si le provocas muchas descargas, pues puedes llegar a agotarla prematuramente. Por otro lado, si no la descargas, también tienen un fenómeno propio de autodescarga. Entonces, son bastante malas en este sentido. Pero vamos, el problema más habitual en todo lo que se relaciona al tema de las baterías y tanto a cualquier tipo, quizás tenemos más en mente el tema de los problemas térmicos con las baterías de litio, pero realmente es un problema que también se manifiestan con las baterías de plomo, es el embalamiento térmico o thermal runaway, ¿no? Esto es un proceso en el cual pues, el funcionamiento de los equipos en algún momento, como por ejemplo la ruptura de una pequeña parte del separador, pues provoca un aumento de temperatura y entonces este aumento de temperatura provoca una reacción en cadena en la que se libera más energía. Y entonces esto hace que el electrolito, por ejemplo, en las VRLA se descomponga en unos gases inflamables. ¿Qué pasa? Una vez que el separador se derrite, el cátodo se descompone aún más, alimentando esta reacción con más oxígeno. Entonces esto se transforma en un ciclo de retroalimentación descontrolado que cada vez va más, ¿no? Entonces, este es el problema pues, por el que todos habréis visto vídeos en YouTube de un Tesla viendo que no lo pueden apagar los bomberos ni aunque le echen 100.000 litros de agua encima, ¿no? Es por esto, ¿no? Porque esa reacción que más o menos el plomo pues empieza en los 60, 70 grados, dijéramos se acentúa en los 100, en las de litio empieza un poquito más arriba, en los 150, según las
según las químicas empiezan los 200 grados. Es un proceso pues, que cada vez aumenta más y que llega pues, dijéramos, a su punto, normalmente su punto máximo alrededor de los 400 grados. Lógicamente, con un proceso de retroalimentación a 400 grados es realmente problemático para los bomberos o para cualquiera que tenga que apagar un incendio solucionado. Pero no debemos tampoco asustarnos ni generalizar. Esto es un proceso que es extraordinario, o sea, no sucede habitualmente. Y que un envejecimiento, un mal uso o un deterioro de la batería no conduce a esto. O sea, esto es el caso extremo y, como siempre, como es la excepción, es lo más llamativo y es en lo que se fija todo el mundo. Pero no tenemos que pensar que es lo habitual. Las baterías de litio no arden por sí solas, ni explotan, ni tienen procesos en los cuales se degraden espontáneamente. Siempre hay una razón que normalmente suele venir o bien de un defecto de fabricación o bien de un mal uso, pero realmente son tan seguras las de plomo como las de litio y ambas. Hay millones de instalaciones de todo tipo funcionando en el planeta en todas las configuraciones y formas que nos podamos imaginar y no tenemos problemas con ella, ¿no? O sea, realmente es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Y cuando sucede, pues saber de dónde proviene. Ya digo que normalmente suele ser una consecuencia de un elemento defectuoso por algún motivo, un defecto de fabricación, que estén mal aisladas, o sobre todo por un mal uso. Bueno, pues yo os explicaba una vez, un poquito otra vez digamos, este proceso, dijéramos, de aceleramiento térmico. ¿Qué hacemos para intentar evitar esto? Bueno, obviamente lo decimos, aparte de tener las instalaciones en buen estado, pues intentar hacer una supervisión. Aquí nosotros tenemos diferentes posibilidades, tanto en uno como en otro, que giran alrededor de estos BMS. BMS, que es Battery Management System, no confundir con los Building Management System, con lo que entendemos de gestión de edificio. El problema es que ya con los acrónimos ya hay tantas coincidencias de letras que a veces nos lleva a la confusión. Aquí estamos hablando de sistemas de supervisión de baterías. Todos lo pueden. El problema, o dijéramos el hecho, es que hoy día las baterías de litio siempre lo llevan por defecto. O sea, cualquier configuración de baterías de litio medianamente con cara y ojos, porque como en esto también sabéis, hay multitud de fabricantes de todos los tipos y pelajes, y en el sudeste asiático podemos encontrar pues cosas realmente que ponen los pelos de punta, pero normalmente todo lo que es de fabricantes medianamente certificados llevan siempre su BMS indicado. Por contra, las baterías de plomo no lo llevan. Hay la posibilidad de integrarlo externamente, pero no viene de forma nativa con las baterías en sí. Mientras que en el litio, como dijéramos, las configuraciones no se hacen elemento a elemento, sino que normalmente se suelen hacer por armarios. Cada armario lleva toda una serie de packs y lleva ya una serie de baterías con el voltaje que requerimos y normalmente suele ser inamovible. Entonces ya dijéramos, llevan un sistema incorporado para monitorear completamente esos armarios, pueden monitorear celda a celda, los módulos, todo el rack, si hay diferentes rack, todo el sistema. Y sobre todo la clave es que dentro de la propia batería pues ya incorpora un pequeño fusible, ya incorpora pues, algún sistema, pues por ejemplo aquí este dibujillo que tenemos aquí, que vendría a ser pues una bypass mediante unos diodos o unos transistores, unostiristores, que nos permiten al mismo tiempo variar el estado de carga y balancear la carga entre las diferentes baterías. De por sí, las baterías de plomo, que serían las de la izquierda, no lo llevan, pero sí que hay la opción de añadirlo a posteriori. Según cómo es el sistema que se añade, pues son más o menos completos.
en ambos casos es interesante controlar los parámetros SOH y SOC, que son respectivamente pues, el estado de vida, el SOH indica el state of health, la diferencia de capacidad disponible de la batería entre el primer uso y el uso actual. Si alguien compra teléfonos de segunda mano, pues cuando te los ofrecen, pues te dicen, pues este equipo tiene una batería al 77% o al 92% o al 86%. Eso quiere decir que el state of health, que la diferencia de la capacidad que tiene esa batería con respecto a nueva es ese, ¿no? Y entonces la batería ha envejecido ya ese porcentaje. Podemos considerar que el final de una batería, el state of health final de una batería de litio, de telefonía o demás, pueda estar alrededor del 60%. Entonces, pues ya cada uno puede decidir si una batería al 70%, pues es interesante. No, por supuesto, una batería al 95% es prácticamente nueva. El SOC lo que indica es el state of charge, que es, dijéramos, cuánta carga tiene la batería para liberar el ciclo. Esto también va evolucionando y va empeorando, pero es un dato que es más difícil de obtener porque implica poder supervisar todas las baterías de forma independiente. Luego, con respecto a las baterías, otro tema que ya es de total notoriedad es la sostenibilidad, ¿no? El tema de la sostenibilidad ambiental, porque hablamos solo especialmente de la sostenibilidad ambiental, no hablaremos de los conceptos éticos de su utilización ni de cualquier otro parámetro que podamos considerar, sino simplemente en cuanto a la sostenibilidad ambiental. Dijéramos, nos movemos en estos tres bloques con ellas, como prácticamente en cualquier otro producto industrial. Pues, lógicamente, la fabricación y la extracción, la forma en la que se pueden extraer y fabricar y distribuir son muy parecidos. Los yacimientos mundiales, la forma de extraerlo, pues no marcan grandes diferencias entre el litio y el plomo, más allá de que los núcleos, dijéramos, de reservas de cada uno de ellos, pues estén en sitios muy dispares, ¿no? Entonces es conocido que, por ejemplo, las grandes reservas de litio actualmente, no tanto las grandes reservas, sino como las reservas que se están usando actualmente en el mundo, pues están en la zona de Sudamérica, Chile, Argentina, Paraguay, en Australia, algo en África. Ahora parece ser que aquí en España también hay han encontrado un yacimiento interesante en Cáceres que se está decidiendo si se va a utilizar o no. Entonces, en algunas cosas no son muy diferentes. Pero, por ejemplo, en componentes en concretos que se utilizan en las baterías de litio, porque al tener tantas químicas diferentes, pues hay diferentes componentes, pues sí que hay algunos que son especialmente sensibles, ¿no? Por ejemplo, en las baterías de litio NMC, que llevan constituyentes de níquel, manganeso y cobalto, pues por ejemplo la parte del cobalto proviene toda, más del 60% de la producción mundial y de las reservas actuales están en la República Democrática del Congo, en el cual pues sabemos o tenemos serias dudas sobre los métodos éticos de trabajo y sobre cómo se realizan las extracciones en estos sitios, ¿no? La batería. Entonces, bueno, son consideraciones a tener en cuanto a lo que es la sostenibilidad de la fabricación. Después, en cuanto a la operación, el uso, ¿no? La instalación, el almacenamiento, el propio consumo de cada una, las emisiones de carbono, la vida útil. Claro, la vida útil del litio es mucho mayor que la del plomo y de hecho en su funcionamiento pues requieren algo menos de energía para mantenerlas en funcionamiento. El litio también pueden funcionar a unas temperaturas
más altas, entre comillas, lo que implica que a lo mejor tengamos que usar menos refrigeración. Y podríamos decir que en general, pues a nivel de operación, claro, las baterías de litio están mucho más optimizadas. ¿No? Cuando recojáis digamos, el resumen de esta charla, tenéis aquí algún link como este en el cual tenéis aquí un documento en el que hablamos en concreto del impacto de la sostenibilidad de las baterías de litio, ¿no? en todos estos campos, pero mucho más detallado. Luego, en el final de la vida, cuando ya se acaba esa operación, ¿qué vamos a hacer con esa batería? ¿No? A día de hoy, la batería de plomo, su fin de vida está perfectamente establecido, hay un proceso de reciclaje perfectamente organizado, en el cual prácticamente el 99% de las baterías se pueden reciclar, porque además hay mucha legislación y regulación acerca de ellas, porque además son bastante tóxicas. Entonces ello ha provocado que haya mucha normativa, que haya mucho proceso de reciclaje. En cuanto a las baterías de litio, pues está mucho más, dijéramos, en pañales todo ese entorno que no las baterías, que no en las baterías de plomo, ¿no? Entonces, en términos generales, pues sí que es cierto, como pongo aquí, que del plomo se recicla hasta el 99%, pero lo que decimos es mucho más tóxico en el proceso de extracción y transporte. También, un poco como conclusión, en términos absolutos, el hecho de que en sí, para una misma energía, necesitemos menos masa de batería de litio, pues provoca que, en términos numéricos, pues sea menos impactante ambientalmente. O sea, aunque todos veamos que en unos puntos unas son mejores que las otras, pero al final tienes que para la misma potencia en plomo necesitas 10 toneladas y en plomo necesitas 4. Entonces, pues, en términos generales, contamina, impacta menos 4 toneladas de un material que las 100. Esto como idea un poco general. No es que en concreto siempre sean unos mejores que los otros, pero podemos decir que de los 8 o 9 conceptos más importantes sobre el tema de sostenibilidad de las baterías, en 7 o 8 las baterías de litio son mejores. Ya digo que fundamentalmente la ventaja que tienen ahora mismo las de plomo en cuanto a sostenibilidad es esto, que tienen una tecnología de reciclaje muy madura en la cual se aprovechan, como el cerdo, ¿no? Lo dicen siempre, se aprovecha. Pues lo mismo, la batería de plomo, recuperas el plástico, recuperas las bornas, recuperas el plomo y al final no queda prácticamente ningún residuo no aprovechable. Esto sería un poco más. Luego, lógicamente, también la mayor vida útil del litio contra el plomo, pues provoca que también esa sostenibilidad pues, sea mejor, porque al final, si en el mismo periodo de tiempo solo genera residuos una vez, contra a lo mejor que el plomo pues, generes 2 o 3, pues todo eso es lo que decía. Todo acaba sumando a que, en términos generales, pues el litio sea un poco más sostenible ambientalmente. Como resumen de las diferencias, pues decimos, el plomo continúa siendo una opción absolutamente válida, con todos los inconvenientes que hemos ido viendo, pero sigue siendo una opción completamente válida, pero que está siendo canibalizada por el litio, ¿no? Porque pues, al final tiene, pues esto, ocupa menos espacio físico, derivado de esa mayor densidad energética, pues ocupa menos espacio físico, menos huella, tiene muchísima más vida, el peso pues, también se traduce en que es un elemento más ligero, menos pesado, básicamente que el plomo. Lo que decíamos de los ciclos de vida, los ciclos de carga y descarga, pues son más del orden de 10 veces más que en el plomo. También lo he comentado muy por encima antes, pero
tienen la ventaja también de que pueden trabajar a una temperatura más elevada. Al final, como decíamos, las baterías a una temperatura alta funcionan bien, pero a mayor temperatura se degradan más, entonces no es conveniente que trabajen a mayor temperatura. La batería de plomo, los propios fabricantes nos dicen que tienen que trabajar entre 20 y 25 y que a partir de ahí, cada 10 grados que subimos, reducimos la vida a la mitad. Es decir, una batería con vida media estimada 6 años, a 25 grados, a 35, pues si hemos dicho que iba a durar 6, pues durará 3. Y a 45 durará 1. O sea, el envejecimiento que provoca una temperatura elevada no es tan acuciado en las de litio. Las de litio pues, nos dicen que hasta 30 grados podemos funcionar relativamente bien. Eso pues, puede significar que en algún sitio haya que climatizar o no, con el consiguiente gasto de energía. Recargan también más rápido y la barrera hoy día está en el entorno. O sea, la realidad es que el problema de la batería litio contra el plomo hoy día es simplemente económico y ya empieza a no ser tanto, porque este coeficiente que sería que contra una batería de litio que cuesta 100, de plomo que cuesta 100, la de litio costaba 2x, es decir, 200. Esto hace apenas 5 años era 4x. O sea, hemos bajado a menos de la mitad. Pero nosotros realmente en el día a día estamos viendo que ahora ya estamos, pues, según las potencias, desde el 1,5x al 1,8 en algún caso concreto, el 1,2. Es decir, una batería equivalente de plomo y de litio, la de plomo vale 100 y la de litio pues vale 140, 150, 160. Dices, hombre, pues es más de un 50 o un 60% ya, pero es que esta batería igual dura 15 años y la de plomo la voy a cambiar 3 veces en el mismo tiempo. Entonces, eso, junto que a lo mejor gastas menos de climatización, que cuesta menos mantenerla en flotación, pues que tienes un sistema de BMS que te supervisa todo, pues provoca que al final en el TCO, en el coste total del cliente, pues puedas llegar a tener ahorros de entre el 30 y el 50%. Nosotros como tecnología de baterías de litio, pues utilizamos en nuestras ramas pues diferentes tipos. Esta prácticamente es la que utilizamos en prácticamente todos, la que nosotros llamamos el Galaxy Cabinet. Tenemos otras opciones que ahora os enseño rápidamente, pero básicamente utilizamos el Galaxy Cabinet, que es una batería NMC. También usamos las baterías de plomo, no perdamos el norte en esto. Para nosotros, a día de hoy, el plomo todavía representa el 80% de los suministros y el litio apenas el 20%. Pero es una proporción que está basculando muy rápidamente. La batería NMC, nosotros en Schneider solo utilizamos NMC y LFP, que son baterías de níquel, manganeso, cobalto o las de litio fosfato, las de hierro. Entonces, estas dos, la NMC y la LFP, si la veis aquí en esta gráfica, esto sería la densidad de energía un poco porcentualmente. Tampoco me lo cojáis al pie de la letra y seguramente habrá cientos de gráficas y de estudios que diferirán de esto. Pero vamos, básicamente nosotros lo que venimos a decir es que pues, la batería de plomo es esta barra granate, ¿no? Que decimos que tiene pues, 40 vatios hora por kilogramo. La de níquel cadmio pues, ya se va pues, 60 y pico, níquel metal hidruro pues, por encima de los 80. Y ya si vamos a las que decimos que utilizamos, que son la LFP, ya veis que está bordeando los 120, y la NMC pues está prácticamente en los 200, ¿no? Serían la níquel manganeso cobalto y la hierro fosfato, el fosfato de hierro, la hierro fosfato, la LFP. Lo mismo, estas gráficas pues son estimativas y tampoco hay que cogerlas al pie de la letra como dogma ni decir, Schneider me dijo que no. Esto no dejan de ser pues estimaciones. Entonces, pues ¿cuáles son las claves de cada una? Pues que la NMC, como veis, es la que aporta más densidad, o sea, más energía específica. Por eso es la que usamos nosotros, porque es la que consideramos
que en menor volumen pues da más energía y eso nos permite pues, hacer instalaciones más compactas y montajes mucho más compactos. Y luego, pues en el resto, pues están en el resto de características que creemos que son importantes a valorar, pues está bastante equilibrada. Por contra, la LFP, la ion fosfato, es una batería que como habéis visto aquí en la barra, pues da entre esta y esta, pues, hay prácticamente un 40% de diferencia. La LFP aporta menos energía. Para el mismo volumen necesitas más baterías, ¿no? Entonces, también dijéramos, lo utilizamos como solución secundaria, pero tienen una expectativa de vida algo más largas. Y en términos de seguridad, por el concepto este que he comentado antes del embalamiento térmico, son en las que el proceso de embalamiento térmico se produce a mayor temperatura. Entonces, pues como eso es un dato objetivo a valorar, pues, se puede considerar que son algo más seguras, pero solo por esto, ¿eh? Cuando decimos que la seguridad es mayor, es por eso, porque el proceso de embalamiento térmico en la LFP pues está alrededor de los 200 grados y en la NMC pues está alrededor de las 150. De por sí, las baterías son básicamente iguales, ¿eh? Entonces varían esto, un poco la tecnología. Aquí también podéis ver abajo este wallpaper, esta wallpaper 229, que habla un poco pues de todo esto de forma más extensa. Todos estos wallpapers los tenéis en la web de Schneider. Simplemente escribís en el buscador wallpaper 229 y os lo descargáis y veréis pues, un artículo que es en inglés, pero bueno, son bastante interesantes en el cual todo esto está mucho más explicado. Solo por dar un vistazo para que lo veáis, estas son las baterías que estamos suministrando actualmente. Lo que os decía, como veis, son unos packs prefabricados en el cual pues, cada uno en la parte superior pues, tiene las protecciones incorporadas, BMS, el sistema este de Building Management System, en el cual cada uno de los bloques está conectado. Esta primera, que es la Samsung, que es la NMC, es la que utilizamos prácticamente al 100%. Es una marca que no hace falta explicar, todo el mundo la conoce, uno de los principales fabricantes mundiales de baterías de litio. Y estas dos son el ion fosfato, la Vision y la CALT. Estas dos las utilizamos, digamos, de forma alternativa en todo el mundo. En España se van a comercializar a partir de este año, el 2023. La CALT también todo el mundo la conoce, es el fabricante número 1 mundial de batería para automóvil. La Vision es una batería pues, quizás menos reconocida, pero que también la utilizan muchísimas marcas a nivel de almacenamiento de energía y de energía fotovoltaica. Entonces, bueno, ambas son baterías ferrofosfato. Pero como veis, al final el concepto es el mismo. Es un armario en el cual tenéis la protección en ambos casos, tenéis la protección incluida, tenéis el sistema de supervisión y en todas ellas cada batería pues, va encapsulada y no es accesible las bornas, como todos habéis visto en una batería abierta. Hasta aquí un poco lo que sería el tema, dijéramos, más tecnológico. Yo luego sí que os quiero muy rápidamente comentar sobre el aspecto de la sostenibilidad ambiental, pues os querría enseñar lo que son los certificados PED. Para quien no lo conozca, ahora lo veremos, son los Product Environment Profile, ¿no? Que es un poco como el carnet de identidad o el documento de identidad a nivel sostenible de los productos. El tema de la sostenibilidad en Schneider es un punto pues, que se ha vuelto crítico para nosotros porque se ha vuelto crítico para nuestros clientes, ¿no? Entonces, ¿por qué el tema de la sostenibilidad? Pues sí, porque es lo correcto, es lo que hay que hacer, porque es lo que todos sabemos, ¿no? En cuanto al concepto ambiental y el concepto ético, o sea, estamos agotando recursos y son unos recursos finitos, pero más allá de que es lo correcto, para las empresas hay otra serie de puntos que la sostenibilidad los hace tremendamente necesarios, no ya atractivos, sino necesarios. Tenemos, por ejemplo, el tema de la atracción de talento. Nos estamos dando cuenta que las nuevas generaciones
lo valoran. O sea, valoran que la empresa que la vaya a contratar tenga dijéramos, una variante o una cara de sostenibilidad y de conceptos éticos, y ya pues valoran toda una serie de cosas en cuanto, pues esto, lo que es la conciliación, el teletrabajo, la igualdad de género, todos estos conceptos éticos y de responsabilidad de las empresas, pues hacen que la gente cuando selecciona los trabajos hoy día, cuando aspiran a un trabajo, pues se decanten más por unos que por otros, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos viendo que es un tema que lo valora, en cuanto queremos atraer a gente talentosa. El cumplimiento de las regulaciones, esto es de cajón. Ya lo estáis viendo que la normativa que estamos implementando pues avanza a una velocidad tremenda y hay que estar prácticamente actualizándose cada día. La diferenciación, más allá del greenwashing, ¿no? y de dijéramos, dar imagen de verdes y de que somos los mejores con el planeta, realmente las empresas que tienen programas de sostenibilidad potentes pues se diferencian de las demás, ¿no? Empiezan a estar en otro estatus y de hecho van asociadas empresas con buenos resultados, con buena situación a niveles pues, de rentabilidades económicas, beneficios, con empresas que tengan planes potentes de sostenibilidad. También se está creando nuevos negocios. Todo esto que hemos visto del reciclaje pues implica que cada vez pues iremos a más necesidad pues, para reciclar los productos, para transportarlos de una forma adecuada. Y entonces, pues esto va a ir creando nuevos negocios en los cuales pues, hay empresas que se están interesando y están funcionando muchísimo. Por supuesto, la eficiencia energética. Esto ya ni insisto porque esto va en el DNI en nuestro ADN de Schneider de pues, tener más productividad con menos recursos. Esto es básico. Ante la limitación que tenemos, pues tenemos que coger ellas. Tenemos que ir a un tema dijéramos, de economía circular, sin más. Y entonces, en Schneider hemos hecho todo lo que es el entorno Green Premium, en el cual la idea es tener productos mucho más sostenibles y prácticamente, como dice aquí, ya más del 75% del producto de Schneider es Green Premium. Y esto pues va más allá de ser simplemente una operación de marketing. Realmente es un tema de mayor transparencia en la gestión. Como nos dicen, todo esto está muy bien, pero seguro que podemos hacer algo más, ¿no? Entonces, dentro de todas estas cosas, nosotros en el concepto Green Premium, que lo estamos ampliando a todo el portfolio, no solo los sistemas de alimentación interrumpida, sino todo el portfolio de Schneider, es un concepto en el cual pues, intentamos estar a medida de todas las regulaciones, incluso estar un poco adelante y ir suministrando documentos que se adapten. Entonces, en sí, ¿esto qué se traduce? Pues lo que es decir, tenemos estos documentos que son los productos, los PEP, Product Environment Profile, en el cual de cada producto que fabricamos vamos a tener acceso a toda la documentación de la composición de esos productos en la proporción de metal, de un tipo de plásticos, del tipo de plásticos, de todas las sustancias que componen este producto, tanto, como os decía, tanto en la fabricación y la distribución como en la instalación y en su funcionamiento, y las posibilidades que hay al final del ciclo de vida. Aproximadamente el 70% del producto de Schneider ya tiene pasaporte PEP, que hacemos nosotros. Esto es unos documentos que vienen certificados por entidades externas, o sea, no es que nosotros no lo inventemos y digamos que esto es así, que el equipo tiene esta composición, sino que se han validado y se han certificado y que están disponibles en la web
tanto en la web como en la aplicación de MySneider o en el catálogo online, pues podéis ir y entonces pues aquí veréis, pues, por ejemplo, la declaración de conformidad, los certificados RECH, el PEP, esto, el Product Environment Profile, o los documentos sobre fin de vida. Esto en la inmensa mayoría del producto de Schneider. En la parte de las baterías, concreto, pues, vamos a intentar ceñirnos lo más posible con este Password PERS a cumplir pues toda esta regulación, el RECH, que es el documento que registra el uso de productos químicos, el ROS, que es las sustancias peligrosas, las hazardous substances, y el WI, que es el uso de o el waste eléctrica, ¿no? O sea, la cantidad de desecho que se produce de producto eléctrico. Entonces, dentro de cosas tangibles y materiales que nosotros hacemos, pues está todo eso, ¿no? Tanto el green packaging, supongo que ya habéis visto que todo el producto Schneider ya hace mucho tiempo que ya va todo con embalaje reciclable, en el cual pues ya hemos prescindido pues, de tintas, etcétera. Intentamos reciclar el máximo material y aprovecharlo para fabricar. Como os he dicho, las baterías, ahora lo veréis, se recicla prácticamente todo y nosotros reciclamos muchísimas baterías y las volvemos a aprovechar. Esta documentación web que hemos visto y todo ello nos lleva pues, es una economía circular en la cual pues, realmente estamos reciclando. El tema de las baterías, ¿cómo funciona? Pues, de hecho, tenemos en dos formas, que es bien sitios de entregarlas a recolectores locales especialistas que los hacen o bien con empresas pues, subcontratadas que tienen esa certificación ambiental. En cualquiera de los casos, pues, como os decía, aproximadamente estamos reciclando la cuarta parte de las baterías que vendemos y no reciclamos más porque los clientes no nos lo facilitan, pero hay la posibilidad de reciclarlas. Pero en este momento prácticamente la cuarta parte o el equivalente a la cuarta parte de las baterías que vendemos cada año dentro de nuestro producto se reciclan. Eso vale. Pues son más de 20.000 toneladas, que sería el equivalente a la masa de la Torre Eiffel. Esto es de mis amigos franceses que siempre les gusta hacer así algún dato de este tipo. También tenemos la posibilidad de reacondicionar. Estamos, por ejemplo, con los equipos monofásicos, recuperamos muchos equipos en garantía que se reparan, se reacondicionan y se utilizan como equipos reacondicionados, como dejamos un producto que se comercializa en diferentes países de Europa. En España no hay mucha tradición del reacondicionado, o sea, los clientes no son... no se adaptan a ello, pero es un producto que cada vez está más en uso. Realmente en otros países, por ejemplo en Francia o en Alemania, sí que el mercado de reacondicionados es realmente significativo. Y ya para acabar un poco, no sé si tengo a mi amigo Xavi por aquí, os gustaría comentaros un par de herramientas que tenemos de... Sí, estoy por aquí, Ángel. Hola, Xavi. Yo, como os dejaré el link, aquí podréis ver que en este link tenéis todo lo que... diferentes herramientas que hay en la web que son muy útiles y que son fácilmente manejables. Yo invito a todo el mundo a que entre y que juegue un poco con ellas. Este comparador de las baterías de litio y de plomo es muy interesante y es muy fácil jugar con él y ver diferentes métodos. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver que se ha quedado aquí un momento clavado. Por mi parte, pues yo me quedaría aquí, lo dejaría un momento que Xavi os haga un pequeño recordatorio me parece, del Specify Builder, ¿no? Y no sé si alguna cosa más y a partir de ahí, pues si tenéis alguna pregunta la contestaremos y si no, si nos queréis enviar, aquí tenéis mis datos, si no vía Gojiti, nos podéis hacer cualquier pregunta que queráis, que si está a nuestro alcance, que ciertamente a veces es un poco limitado, pero si está a nuestro alcance os contestaremos con mucho gusto. Pues por mi parte, eso es todo.
Xavi, todo tuyo. Muchas gracias, Ángel. Se te ve muy guapo en la foto. Estás bien acompañado. Bromas aparte, perdonad por no haber asistido antes, pero he tenido problemas de conexión y al final me he tenido que ir a casa para conectarme. Son cosas del directo, ¿vale? Entonces, os enseño muy rápidamente. A ver, ya comparto mi pantalla. ¿Vale? Supongo que estáis viendo ahora mi pantalla. Share screen. Ahora sí. Vale. Ahora veis mi pantalla, ¿no? El software que ya os he enseñado algunas veces, ¿vale? Que es un software online y como siempre os explico en el software, pues tenemos todo o prácticamente todo el portfolio de Schneider, ¿vale? Y es tan fácil como entrar a la web y poner Constructure, nosotros ponemos nombres así raros, ya lo sabéis, Specification, ¿vale? Entonces lo tenemos aquí, Constructure Specification Tool. Entonces por aquí directamente hay un vídeo explicativo y demás y tenemos aquí acceso directo al software. Dándole clic, vamos al software, ¿vale? Entonces ponemos aquí nombre del proyecto, ¿vale? Test. Me veo aquí ahora. Sistema eléctrico, podemos hacer tanto eléctrico como BMS, vamos a hacer parte eléctrica. Y tenemos todo el portfolio de Schneider Electric, media tensión, baja tensión, un montón de documentación, pero hoy nos centramos en los sistemas de alimentación interrumpida, que es la charla de hoy que nos ha dado Carlos. Ya no sé ni lo que digo, Ángel, que nos ha dado Ángel, ¿vale? Entonces, aquí vemos todo el rango de potencias, ¿vale? Podemos escoger el rango de potencias del site que queramos. Podemos poner 250, por ejemplo. Al seleccionar de 250 a 500 nos dice que solo puede ser trifásico, con eficiencia estándar o alta eficiencia. Vamos a poner en alta eficiencia. Ya conforme vamos escogiendo ya nos dice pues el site tiene que ser modular, el tipo de batería de litio, ¿vale? La arquitectura que queremos, ¿vale? Si queremos SAIS en paralelo, redundante, ponemos SAIS en paralelo, que tenga redundancia interna sí o no. Son 10-12 preguntas, ¿vale? Con mantenimiento estándar sí o no, ¿vale? Y con gestión de ciclo de vida y bypass externo, ¿vale? Una cosa así rápida, sin darle mucho. Y nos da, en función de la selección, un texto y una descripción en función de la selección que hayamos hecho, ¿vale? Este texto os lo podéis descargar, pues rápido porque ya son las 11:10. Descargar directamente y os lo pasa a Word, ¿vale? Y el Word directamente, se abre aquí el Word y tenéis toda la documentación y podéis borrar, deshacer o cambiar lo que queráis, ¿vale? Pero como mínimo tenéis toda la información técnica en función de la selección que hayáis hecho. Sin más, solamente quería compartiros esto. Cualquier duda, ahora entramos al turno de preguntas, stop share, y estaremos encantados de contestarlas. Fenomenal, pues muchísimas gracias Ángel, muchas gracias Xavier, que al final te has podido conectar, menos mal. Desde casa, he tenido que irme Desde a casa. Te echábamos de menos. La presentación inicial he dicho, y no está Xavier para No darla. no estoy, sí. Son cosas de los cortafuegos de la empresa que tendré que hablar con el departamento de IT. No te preocupes. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Ahora vamos con el turno de preguntas. Actualmente hay una pregunta en el apartado y otra en el chat. Bueno, normalmente lo comentamos que las pongáis como hemos comentado en el de preguntas y respuestas, pero como la he visto, pues vamos a formularla también en cualquier caso, ¿vale? Como tampoco vamos mucho de tiempo, pues si entra alguna pregunta más la responderemos y si no, de todas formas, como si bien se ha comentado tanto Ángel como Xavier, creo recordar que también las preguntas que tengáis, las dudas, las cuestiones, las inquietudes, las podéis formular
a través del correo de cogiti@cogiti.es y nosotros se las facilitamos a Schneider sin ningún inconveniente. Fenomenal, pues usuario nos escribe: hola, las baterías de litio de las que hablas son las que tienen un tamaño de litio o las que son una composición de baterías de litio, porque su vida útil tenía entendido que son 500 ciclos. No acabo, que tiene un tamaño de litio que sea una composición de baterías de litio. No acabo de Sí, entender la pregunta. No acabo de entender. dice que si tienen, que son las que tienen un tamaño de litio o las que son una composición de baterías de litio, porque su vida útil tenía entendido que son 500 ciclos. Usuario, si estás todavía por aquí, igual nos la puedes reformular para que la podamos En responder cualquier desde el caso, inicio. lo que sí que puedo corroborar completamente es que los ciclos de vida de las baterías de litio de calidad están muy por encima de los 500 ciclos. Otra cosa es que tengamos baterías de litio, dijéramos, de marcas blancas o de marcas de segundo nivel que se utilicen, pues, por ejemplo, para montajes o instalaciones sencillas de, por ejemplo, fotovoltaica, muy básicas, que sí que tengan algo menos. Pero vamos, cualquier persona puede entender que no habría posibilidad de utilización de baterías de litio en la industria del automóvil si solo tuviésemos 500 ciclos de carga y descarga, porque eso implicaría que en un par de años, cargándolas y descargándolas cada día, te habrías quedado sin baterías, ¿no? O sea, realmente la expectativa de vida de las baterías de litio de potencia, también estoy hablando de baterías de potencia, porque hay baterías, pues, lo que sabemos todos, los patinetes o cosas así, que también utilizan baterías de litio más pequeñas, pero las de potencias todas están por encima de los 3.000 o 4.000 ciclos de carga. Perfecto, pues muchísimas gracias, Ángel. Fernando, a través del chat, nos comenta: las baterías de litio, has comentado que el problema de explosión o degradación que conlleva un incendio se deben en la mayoría de los casos a problemas de diseño o mala fabricación, si no te he entendido mal. ¿Cómo podría saber una persona que compra una batería o compra, por ejemplo, un coche eléctrico, un patinete, que lógicamente no ve la batería, que ésta está defectuosa y podría ser causado un incendio? Bueno, como he dicho, esto no hay que sacarlo de contexto, O sea, son casos y que suceden, pero son las excepciones. Pero sí que es cierto que son imprevisibles. Es exactamente lo mismo que puede pasarte si compras un coche y se te estropea al día siguiente de sacarlo en la tienda, ¿no? Hay cosas que escapan dijéramos, al conocimiento predictivo. Es imposible saber, a día de hoy creo yo, es imposible saber que una batería tiene un defecto de fabricación hasta que no se usa. Imposible, totalmente. No hay forma. Esto de decir, es que hombre, yo te puedo decir que si yo cojo y veo una batería, por ejemplo, que está hinchada, que es dijéramos, un rasgo muy característico de cuando una batería ha tenido sobrecalentamiento, porque los gases que produce en el interior, como son muy altos y a mucha temperatura, provocan un hinchamiento de la batería. Si veo una batería hinchada, por supuesto que no voy a coger nada que tenga esa vinculación. Pero por lo demás es imposible. No hay forma de saberlo. Es como cualquier otro producto, una tele que te compras y que te deja de funcionar. ¿Y por qué esta sí y las otras 100.000 de la cadena no? Pues imposible. Pero no os quedéis con el tema de los incendios y demás. Esto, más allá de las anécdotas de YouTube y del famoso Samsung Note, aquel que explotaba en el avión, pues no dejan de ser muchas veces, pues esto, anecdotarios que van muy bien para tener followers en YouTube, pero que realmente no es el caso práctico del día. Fenomenal, pues muchísimas gracias. Jorge Vicente nos dice: buenos días, muchas gracias por la presentación, muy interesante. ¿Se abona algo al usuario por las baterías cuya vida útil ha terminado y se devuelven al fabricante? Gracias. Pues el proceso con el litio seguramente va a ir por ahí. Es que hay algún tipo de, dijéramos, de forma de recomprar esas baterías que tengan una vida útil. Hoy día el valor de las baterías es residual y no se paga nada. Al contrario, hay que pagar para llevárselas y reciclarlas. Entonces, realmente nosotros a los clientes, en el mejor de los casos, no les cobramos nada por retirarlas, en las de plomo, pero consideramos que las de litio sí que van a tener una segunda vida útil, y entonces sí que seguramente entre en juego algún tipo
dijéramos, de pago. Ya yo he leído ya algún artículo de que ya hay fabricantes de sistemas de almacenamiento de baterías, de storage, que están recomprando baterías de segunda vida. Fenomenal. Fenomenal. Bueno, Luis Díaz nos dice, buenos días, en el caso de las baterías VRLA, en los cuartos donde se ubiquen las bancadas de baterías, ¿hay algún requisito en cuanto a protección contra incendios? Lo comento por el posible riesgo de acumulación de hidrógeno. Bueno, en teoría, vamos, en teoría no, reglamentariamente no hay que instalar instalación antideflagrante ni de ningún tipo. Sí que es cierto que las baterías, las VRLA, llevan esa pequeña válvula para permitir expulsar el hidrógeno y que, dijéramos, precisamente no se hinchen y exploten. Pero es un contenido que es negligible. La palabra que utilizan los baterieros es negligible, o sea que es, entre comillas, despreciable. Se puede obtener el dato en cada caso, ver el volumen, según el número de baterías, el volumen de gas que se va a aportar en funcionamiento normal a la sala, y es cierto que yo alguna vez que algún cliente lo ha requerido, que lo hemos presentado, es despreciable. Yo, mi recomendación es que la sala de baterías siempre tenga una ventilación, si puede ser forzada, mejor que natural, es decir, extracción y entrada y salida de aire. No climatizar, sino que haya una renovación de aire. Más que nada porque además esta composición de gas es un poco irritante y cuando entras en la sala te da la sensación de que te pica los ojos y demás. Yo siempre recomiendo que hagan una mínima extracción, pero no hay requerimiento normativo de instalación antideflagrante para la VRLA. Fenomenal. Bueno, tenemos aquí a José Luis Bravo de la distribuidora eléctrica Bravo Sáez, que bueno, facilita por aquí unos datos de contacto. José Luis, como hemos comentado, esto mejor, porque dice que está interesado en instalar un site trifásico, mándanos un correo a cogiti@cogiti.es y nosotros se lo facilitamos a Schneider, ¿vale? Porque esto, digamos, no es tanto una consulta sea a nivel del webinar, sino un interés más a nivel particular. Entonces, si nos importa, facilítanoslo a través de ese correo y nosotros se lo facilitamos a Schneider Electric. Vamos con la siguiente. Antonio D nos dice, habláis de que la mayoría de las baterías se reciclan, pero tengo entendido que las de litio no son reciclables, solo las de PV ácido, ¿verdad? Bueno, efectivamente es lo que he dicho también al principio. El proceso de reciclaje de la batería de litio está, entre comillas, mucho más en pañales que la de plomo. La de plomo ya está muy optimizada, pero sí que hay capacidad de reciclaje. Otra cosa es el costo. O sea, lo que tiene ahora limitado, el proceso químico industrial ya está, dijéramos, descubierto, industrializado, pero ahora mismo es todavía caro debido a que no hay suficiente, supongo, competencia, volumen, demanda, como le queráis llamar, y todavía no es un gran negocio. Entonces, como todos los negocios, cuando son marginales, son caros. En este momento, el reciclaje del litio es caro. Seguramente yo, como dijéramos, como usuario proyectista de este tipo, yo creo que en unos pocos años va a ser competitivo igual que el plomo, porque la tecnología ya está. La tecnología existe, es un tema de coste. Fenomenal. Bueno, quedan dos últimas preguntas, ¿vale? Vamos a formularlas y ya si, como hemos comentado, alguna pregunta más que tengáis, la podéis facilitar a través del correo de Cogiti porque ya nos hemos ido un pelín de tiempo. Sí. Fernanda Artiles nos dice, respecto al software de selección, ¿no se puede elegir el tiempo de suministro eléctrico a plena carga de las baterías? En el Speaky Builder, bueno, hay unas configuraciones estándar. Bueno, Xavi lo puede contestar mejor, pero esto al final lo que se trata es de tener un documento más o menos estándar, fácil y ágil para vosotros. Por supuesto, todo se puede personalizar a la carta y por eso, como es un documento Word, luego se puede pues adaptar un poco. Si tenéis necesidades especiales, pues nuestra red de prescripción pues os puede echar una mano en alguna demanda específica que tengáis. Es simplemente la capacidad del software, ¿no? Porque al final tienes que acotar cosas y poner 2 o 3 opciones fundamentales, ¿no, Xavi? Sí, es un software más para generar una memoria técnica, no tanto para hacer un cálculo, entonces no llega tanto al software. Pero bueno, cualquier sugerencia de mejora, pues bueno, se puede implementar, porque lo
si hay algo que creemos que es interesante, yo mismo pues me pongo a ello, con Ángel y lo hacemos. Fenomenal. Y ya finalmente Rafa nos dice, según veo, todos los sites que vemos son para salida 230 VAC. ¿Hay algún equipo UPS para aplicaciones de control con entrada de 230 V y salida de 24 CC para alimentar sistemas de control pero con baterías de litio? Ahora mismo en nuestro portfolio no. Ahora mismo en nuestro portfolio no. Nosotros tenemos equipos monofásicos, equipos trifásicos, equipos continua, pero esta parte que dijéramos de inverter o de rectificadores sueltos, nosotros no lo hacemos. Lo hace una empresa dentro del grupo que es Gutor, que es una empresa que está dentro del paraguas de Schneider Electric, que hace pues inversores y rectificadores de todos los rangos de potencia y que permiten usar pues prácticamente cualquier tipo de batería. Pero dijéramos es una rama especializada de Gutor de la cual pues yo no quiero hablar más de la cuenta porque igual digo algo que no es correcto en el sentido de que no conozco el producto al 100% y no quisiera equivocarme. Pero lo mismo, si nos enviáis alguna consulta en concreto, nosotros se la derivamos a los compañeros de Gutor para que la respondan. Si se lo hacéis llegar a Cogiti y ellos a nosotros, os damos una respuesta. Fenomenal, pues en principio eso sería la pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿vale? Como usuario, ya me voy a atrever y te la voy a hacer, porque me ha parecido muy interesante lo que has comentado sobre el sistema, sobre la salud de las baterías, lo de cuando compras un móvil, pero quería saber, con un vehículo eléctrico, cuando compras un vehículo eléctrico de segunda mano, ¿ese indicador también te lo dan? ¿Y qué porcentaje tiene que tener de salud? Es decir, has dicho que los móviles son 60%, no sé si el vehículo eléctrico tiene más o menos. Tendría que ser algo parecido. El dato tendría que ser aproximado, porque es el dato que dijéramos los fabricantes de litio, o sea, no nosotros, sino Samsung, CAT, Norvolt, todos estos fabricantes, dicen que es el momento del final de la primera vida de la batería. Ellos hablan de primera vida y segunda vida. Esta segunda vida es la que decimos que luego reciclarán. Pero yo creo, porque aparte la inteligencia, el software que van equipando los coches eléctricos, seguro que tienen la capacidad de darlo y estoy seguro de que habrá un momento que cuando vayas a comprar un coche de segunda mano eléctrico te dirán tantos kilómetros y una batería con un SOH del 77%. Yo creo que es un dato que seguramente acabará estando en los carteles de venta cuando se comercialice. Ahora, claro, prácticamente no hay mercado de segunda mano de coche eléctrico, pero cuando esto entre en funcionamiento, por supuesto que es una buena forma de saber, igual que te interesa saber pues eso, cuántos kilómetros ha hecho el coche, pues qué vida útil le queda a esa batería. Sí. Genial, muy pues buena. Esta ha sido buena. César, ya que te has puesto con eso, bueno, yo hace 5 años que tengo coche eléctrico y la verdad es que la batería del coche prácticamente no ha sufrido desgaste y no te diré que va exactamente como al principio, pero yo estoy súper encantado del coche. A nivel de autonomía estimada te sigue dando prácticamente me sigue dando prácticamente lo mismo después de 5 años. ¿Vale? Aunque la autonomía de hace 5 años que no es la que están dando ahora. Sí, pero... bueno, hay los diferentes ciclos estos, pero vamos, yo creo que alrededor de los 15 años tiene que estar prácticamente garantizado, creo. Otra cosa es que a los 15 años, si ahora dicen que da 400, que a los 15 te dé 300 kilómetros de autonomía, pero qué batería vas a tener para rato seguro. Te lo cambiarás antes, hombre. Seguro. Bueno. Oye, fenómeno, pues nada, muchísimas gracias Ángel por tu respuesta. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por haber estado hoy aquí en este webinar tan interesantísimo que nos ha proporcionado Ángel. Muchísimas gracias Ángel por habernoslo impartido. Muchísimas gracias Javier por haberte conectado y habernos explicado como siempre ese software de Constructor que como también nos comentamos siempre también está disponible a través de Cogiti Toolbox, ¿vale? Si tenéis usuario en Cogiti Toolbox podéis acceder directamente al software a través de nuestra plataforma. Comentaros como siempre que bueno, que el próximo webinar tendrá lugar en 14 de diciembre, ¿vale? Para
que vaya un poquito antes de las Navidades, que luego ya sabemos que esas fechas son complicadas. Os puedo adelantar ya el temario, mira. aunque tú no lo Spoiler. sabes. Sí. Spoiler. Vas a dar una primicia. Sí, irá relacionado con los cuadros inteligentes, ¿vale? Lo que le llamamos el Smart Panel 4.0, ¿vale? Pero bueno, hasta ahí puedo leer. Ya te pasaré, ya te lo pasaré. Esto es como los teaser trailers, ¿no? que se ponen en las películas. Pues ya sabemos la temática para que la tengáis. De todas formas, todo el resto de información os la enviaremos como siempre y la pondremos en nuestras redes sociales y demás, como ya sabéis. Y poco más, deciros que en los próximos días os enviaremos como siempre también de todo lo que es la grabación del webinar, el PowerPoint asociado a la misma y una pequeña encuesta de satisfacción y también de opinión, porque como siempre os decimos, pues al final estos webinars son por y para vosotros. Nosotros aquí, tanto Snyder como nosotros, hacemos un poco lo que a vosotros más os interesa, lo que vosotros más necesitáis realmente para poder desarrollaros profesionalmente. Entonces, pues siempre en esa encuesta tenemos un apartado final de sugerencias para que nos podáis comentar aquello que os inquiete, aquello que os preocupe o aquello del que queréis saber más para que podamos daros esa información que necesitáis. Así que con eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en diciembre. Venga, chicos, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego.